Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que celebramos este sábado con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 16 del 1 al 10. Y nos dice la palabra de Dios: Pablo llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los sacerdotes, recordando que las observaran. Así las iglesias se consideraban a la fe y muchos en el número, ¿verdad?, de los cristianos, muchos venían y se sumaban. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta cómo es la acción de Dios. Cuanto más uno está enamorado de Jesucristo, cuanto más tiene la fuerza de su Espíritu resucitado, más quiere anunciar. Es lo que le pasa a Pablo, a Bernabé. Van de pueblo en pueblo, donde tienen posibilidad, entran, predican esta gracia del Señor. Nunca quedan quietos. Entonces, como en otras oportunidades dijimos, queridos hermanos, cuanto más ñan de yarecope, ñan de yara, ñan de bebé lleva, o ñan de bebé creatividad. A ver creatividad coño importante, Gina, porque la andere ñanduno, pene con asome, peñan de yara, de ella poque pea, ella poque amor. Entonces a uno le surge creativamente, va esa yapote y gatos en hueso, mujer, amor, la pisame. Va esa ambiatita y subecuera, va esa genoita y subecuera. Va ella pote y gatos en hueso, acuera ñan de nendú. Atuicuamí peña niñe ayer. Bueno, queridos hermanos, les deseo verdaderamente esta gracia del Señor, esta gracia del apostolado, esta gracia de salir verdaderamente de nuestro confort, de nuestros egoísmos, anunciar, que podamos llevar el mensaje de salvación a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.